En el módulo 5 vamos a trabajar entendiendo cómo es posible elaborar proyectos con los niños y con las niñas. Una clave fundamental, y es la que vamos a desarrollar durante este módulo, es entender cómo el propio enfoque de derechos de la niñez nos sirve para diseñar, para implementar y para monitorear y evaluar cualquier proyecto que desarrollemos desde el jardín, ya sea a nivel educativo o a nivel de la relación con las familias o en la escuela entre el jardín y la comunidad. ¿Cuál es la clave, cuál es la principal característica de la planificación que utiliza el enfoque de derechos de la niñez en todo su proceso? Es que ocupa los 4 principios fundamentales de la Convención para guiar cada una de las fases del ciclo de proyecto. Si te recuerdas, los principios son 4 y básicamente son derechos que ayudan a cumplir todos los demás derechos. El principio de vida y desarrollo, el principio de la no discriminación, el principio de la participación y el principio del interés superior del niño. ¿Qué hacemos? Utilizamos estos principios en cada fase del ciclo de proyecto. En general, los proyectos son propuestas para transformar una realidad que puede ser dolorosa, injusta, dañina, peligrosa, ¿cierto? En una situación que mejora y garantiza los derechos de los niños. Cada una de estas condiciones son particulares y propias de los contextos en que nos vivimos, son propias de nuestros territorios, de nuestras realidades, de nuestras culturas. Por lo tanto, necesitamos que nuestro ciclo de proyectos responda muy bien a la realidad. En general, todos los proyectos ocupan un ciclo, vale decir, un proceso de planificación que parte con el diagnóstico, que sigue con el diseño, que utiliza luego, a partir de los diseños, pone en práctica las acciones y estrategias para luego evaluar y valorar cuáles son los impactos, los efectos que se logra a través de esa acción. La planificación con enfoque de derecho se va a basar en ese ciclo de proyecto, pero va a empezar a utilizar estos 4 principios. En la primera fase, la del diagnóstico, el enfoque de derecho va a preferir decir: no hablemos de diagnósticos como si fueran enfoques médicos, como que si estuviéramos hablando de el listado de los síntomas, vale decir, de los efectos que vemos en los niños, en las niñas, producto de una problemática, sino que intentemos indagar por qué ocurren, quiénes son los actores que deberían transformarse para que los derechos se dieran y cuáles son entonces los recursos que los niños y las comunidades perciben como importantes para lograr ese cambio. Entonces, en esta fase que se llama análisis situacional de derecho, los 4 principios ayudan a identificar cuáles son las causas que están a la base de la vulneración de los derechos, principio de desarrollo de vida. Favorece la participación activa de los niños para entender cuáles son esas causas, principio de participación, pero no solo para entender cuáles son las causas, sino que también a qué grupos de niños afecta, principio de no discriminación, y también para entender cuáles son los conflictos de intereses que impiden o que podrían favorecer, ¿cierto?, una mejora en la situación de derecho, interés superior del niño. Entonces, durante el análisis de situación, durante el diagnóstico con enfoque de derecho, lo que se hace fundamentalmente es identificar las causas y a través de un proceso participativo identificar también los recursos, considerando que la voz de los niños, la opinión de los niños es fundamental para llegar a entender cuáles son esos elementos que están a la base de la problemática y también cuáles son los recursos para solucionarlo. Durante la fase de diseño es fundamental también entonces tomar decisiones, ¿cierto? ¿Qué cambios son posibles alcanzar? ¿Cuáles de esos cambios son más relevantes? ¿Cuáles son aquellos que son más sentidos también por los niños y por las niñas? ¿Y cuáles son entonces las decisiones que podemos tomar para alcanzar esos cambios que queremos ver en nuestra realidad? De nuevo, la participación es un elemento clave para definir qué queremos cambiar y para diseñar esa estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes? Para que esa situación se transforme. Durante la fase de implementación, nuevamente podemos utilizar los 4 principios para definir, bueno, quiénes van a hacer qué, cuáles son las responsabilidades que, de acuerdo a nuestros intereses, conocimientos, los distintos actores de la comunidad educativa, incluidos los niños, se pueden involucrar para lograr los cambios que se esperan. Y durante la fase de monitoreo, por supuesto, también la participación es fundamental.
No es posible saber qué ha cambiado en la situación de derechos de los niños sin saber qué opinan los niños y otros actores claves de la comunidad. Por lo tanto, monitorear y evaluar junto con los niños es fundamental para entender cuáles son los efectos de esa acción transformadora que hemos impulsado con nuestros proyectos. En este módulo vamos a verlo muy en profundidad, ¿cierto? Cómo estos elementos y cómo también qué herramientas, qué técnicas nos son útiles para favorecer la participación de los niños pequeños durante todas las fases del ciclo de proyecto. Y también, por supuesto, vamos a reflexionar sobre las condiciones que nos ayudan a que este proceso, además de ser un proceso significativo y participativo, reduzca o minimice cualquier posible riesgo de protección que pueda surgir durante el proceso de implementación de cualquier iniciativa transformadora. Que disfruten este módulo.